O sea, ya solo que tengas permiso puedes cruzar, pero hasta ahí es el límite. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo llegar? Por ejemplo, aquí va a ser mi límite. Alguien se había preguntado para qué son estas rayitas. Se supone que es hasta dónde puedo llegar que me vea la cámara. Entonces, ese es el límite. Si me voy más para allá, ya no me ve, ya no me sigue. ¿Verdad? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver son los límites al infinito. ¿Ok? Entonces, pero bueno, vamos a ver. Dice, la función tiene un límite en valor determinado de A si cumple con las siguientes tres condiciones. El límite unilateral por la derecha A existe y vale L. El límite unilateral por la izquierda de A existe y vale L. Entonces, si los dos valen L, y ambos unilaterales son iguales y valen L. Entonces, ¿qué significa esto? Miren, está hablando usted en China. Okay, vamos a ponerlo. ¿Qué quiere decir? Si yo saco el límite de mi f de x, cualquiera que sea, cuando x tiende a 3 por el lado negativo, o sea, esto quiere decir si yo vengo de mi gráfica, de aquí para acá, y vale L, o vale cualquier valor, o sea, este es un valor, por ejemplo, vamos a suponer que para que se nos haga más fácil de entender, vale 8. Y luego yo saco el límite cuando x tiende a 3 por el lado positivo, o sea, ahora vengo por este lado. O sea, imagínense que aquí, esta es mi rayita, yo vengo por acá y luego vengo por allá, pero llego al mismo lugar. Entonces llego también en mi f de x a 8. Entonces el límite, cuando x tiende a 3, ya sin signo, o sea, sin el más y sin el menos, de f de x, vale 8. Si estos no son iguales, yo llego a diferentes lugares, ahorita lo vamos a ver en la gráfica. O sea, si yo, por ejemplo, vengo por acá y llego aquí, pero si vengo por acá, llego acá, ya no llegué al mismo lugar. Si no llego al mismo lugar, si no tengo el mismo límite, entonces el límite sin signo no existe. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, pues vamos a verlo esto con la gráfica. Para todos los que están en casa, estamos viendo la página. Es esta 36. Los límites. Pues vamos a empezar a ver las gráficas. Bueno. Entonces, vamos a ver la gráfica. Déjenme ponerle a los de casa que se vea aquí el centro. Y veamos todo lo mismo. ¿Está siguiendo? Sigue. Okay. Entonces vamos a ver la primera gráfica. Entonces, como decíamos, en la primera gráfica sí se evitan esta partida. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto donde se parte es precisamente donde pasa esta situación donde podemos llegar por un lado a un valor y por otro lado a otro valor. Si yo pongo, por ejemplo, aquí en este punto, aquí, si yo llego por acá, o sea, por el lado negativo, o sea, pasa del lado negativo, yo vengo de acá. Vengo siguiendo la gráfica, llego aquí a menos 10. Y si vengo ahora por el lado positivo, llego a menos 10. ¿Okay? Entonces, si yo sacara el punto de aquí, de x igual a menos 10, es 0, por los dos lados que vayan.
Llego por acá, es 0. Llego por acá, es 0. Llego al mismo punto. Entonces ahí, por ejemplo, si yo le pongo, ya lo había puesto y le puedo quitar ahora, si no me va a pasar como el que les decía el otro día, que estaba ahí rayando. Entonces, por ejemplo, el límite, cuando x tiende a menos 10, ¿se acuerdan? Este es el valor de x, este es el valor de x, es igual a 0, porque ahí es 0 de y. Entonces, límite, esto es por el lado negativo, y si lo hacemos por el lado positivo, pues también va a ser 0. Entonces, si lo hacemos sin signo, va a ser 0. Vamos a hacer otro. De otro lado, vamos a ponerlo aquí, no que sea así como menos 5. Bueno. Más o menos manejado. Esto es que 100 menos 100 y aquí es menos 50. Y aquí vamos a suponer que es 4, menos 5, menos 6, menos 7, pues como menos 7 vamos a poner. Pues nada más para visualizar. Entonces, lo vamos a poner ahí para que sea un punto en donde nos dé un valor, para que revisemos. Entonces, límite. Cuando x tiende a, recordemos, este es el valor de x, a menos 7 por el lado negativo, vengo por este lado y llego a este punto, que es menos 50. Lo mismo por el otro lado, límite, cuando x tiende a menos 7 por el lado positivo, fue acá ahora, y también llego a menos 50. Y menos 50 es el valor de y, ¿sí? Porque luego a veces como que me quieren poner el valor de x. Entonces, pues, obviamente, menos 7 sin signo, pues sí existe y vale menos 50. Ok. O sea, esos son los normales, tradicionales, estándar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un caso como el de la gráfica? Pues aquí nos están poniendo. Si tenemos por 10 por el lado positivo, me borro, visualicemos. Miss, perdón que le interrumpa, pero puede acercar tantito más el pizarrón, es que no se alcanza a distinguir. Ahí se ve mejor. Más para arriba, más para abajo, es que no me dejan. Más para abajo, Miss, tantito, porfis. ¿Ahí? Ahí, Miss. Ok. Miss, tengo una pregunta. Estas fórmulas se pueden utilizar para el punto 6 y 7 de la evidencia. El punto 6 y 7 de la evidencia venían límites. Déjeme ver, espera. Pero ya no vienen límites. No venía. No, entonces no era. Ahorita, como quiera, ya se sabía ahorita después. Entonces, si no, ahorita nos quedamos más. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo por el lado positivo, entonces vengo por acá y llego al este punto donde es 50. Pero ¿qué pasa? Si vengo yo del lado negativo, cuando llego al 10, llego al 0. No llego al mismo punto. Entonces, este existe, este vale 50, este vale 0, pero el límite sin signo, o sea, absoluto, no existe. Es porque no es absoluto, porque no llego al mismo lugar. ¿Okay?
Entonces, si llego al mismo lugar, tanto por un lado como por el otro, entonces existe. Si no, no existe. Existe el del lado positivo, existe el del lado negativo, pero el sin signo absoluto no existe. ¿Alguna duda de esto? Vamos a ver más ejemplos, pero hasta aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tranquilo. Vamos a ver la siguiente gráfica. Bueno, ese es un ejemplo. Vamos a ver acá. Ok, ¿quién quiere participar? El primero. Este y este. ¿Qué dijo yo? Por el lado positivo, creo que es positivo, no alcanzo a ver bien, pero parece. Asumamos que esto es el positivo. Si en la casa alguien que lo tenga está. Es 3. 3 por el lado positivo. Entonces el 3 debe ser aquí. Aquí es como. Es como 14, 14. 13. 13, asumamos que es 13. Entonces, 13. Y por el lado negativo, también 13. Sí, o sea, no importa que ahí haga como una ondita o como un que se junten así, llegaron al mismo lugar, ¿sí? Y entonces, el sin signo, 13. 13. Ajá. Ok, nombre. Otro tipo de cosas. Ok. ¿Quién más? Ahora alguien de casa. ¿Quién quiere hacer que sigue? El de 4. ¿Podría yo? ¿Claro? Vamos a asumir que el 4 esté como un poquito más arriba, ¿no? Así como que está. Entonces quedaría más o menos que 14, yo creo. Pero bueno, tú dime. Entonces, 4 positivo, 4 negativo y 4. ¿Cómo quedaría? La primera sí sería 14. Ajá. La segunda, También. bien. Ajá. Y la tercera, bien complicado. Pues también. ¿Sí? Ok, ahora sí, la interesante. ¿Quién quiere? 5. Ah, bueno, no, esto no es lo interesante. Las interesantes son las menos 5. Ah, es que este era menos 3, ¿verdad? Y lo hicimos para 3. Pues vamos a hacerlo para. A ver, ¿quién lo quiere hacer? Para el menos 3. Es el interesante, ¿verdad? Menos 3 por el lado negativo, menos 3 por el lado positivo. Y menos 3 sin signo. ¿Quién hace ese? Menos 3. Obviamente es ahí donde se parte la gráfica. Estoy entendiendo muy bien, profe. Pero Para Benjamín. aquí sería hacia el lado izquierdo de la gráfica, Ajá. ¿verdad? O sea, venimos del lado izquierdo, entonces ¿dónde acaba la gráfica? Ahí es donde se parte, más o menos en qué número. Y si no alcanzo a verlo. Pues este es 10. Ajá. Entonces, pues, ¿qué sería aquí? Pues, y es como el 12, ¿no? Ajá. Está un poco bajo el 13. Sí, entonces aquí sería 12. Y ahora si venimos del lado positivo, o sea, venimos ahora por acá. ¿Y qué acabamos?
12. No, llega hasta aquí. ¿Cuál es el número que Fijas, está? mira, este ahorita es por el lado negativo, venimos por acá. Y acabamos aquí. Ok. ¿Sí? Y ahora venimos por acá. Y acabamos aquí. ¿Qué número es el que está abajo? Este es 5. Ok, pues es como el 7, ¿no? ¿Ok? Y entonces este. Sin signo. Este es igual que este. No. Entonces Entonces. quedaría sin. No existe. No existe. Así es simple. ¿Nombre? Nelson. Así es fácil, chicos. O sea, vamos por un lado de la gráfica donde lleguemos. Ese es. Vamos por el otro lado de la gráfica donde lleguemos. Ese es. Si son iguales, el otro existe. Si no, no existe. ¿Puede explicar por qué el último no existe? ¿Este? Ajá. Porque estos no son iguales. O sea, si yo no llego al mismo lugar, o sea, si te fijas, vengo por acá y llego aquí. Vengo por acá y llego aquí. Llegar a dos lugares diferentes. ¿Sí? Estos no son iguales. Pues como no son iguales, existe este, pero este, que es el absoluto, no existe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Está tranquilo, ¿verdad? O sea, nada más ahí tengan cuidado. Cuando se parta la gráfica, entonces ahí es donde tenemos que ver. Si no se parte la gráfica, pues vamos a llegar al mismo punto. Vamos por cualquier lado, llegamos al mismo punto. Nada más checamos de ahí el valor de Y. O sea, este es el que ponemos. Por ejemplo, vamos a ver, ¿alguien más quiere participar? El límite cuando f de x tiende a 0, sin signo. Es este punto. Sería 0. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llego por acá, me llevo al 0. Llego por acá, llego al 0. Entonces, digo, puedo hacer el límite de un lado, el límite del otro y luego checarlos, pero pues si ya lo estoy viendo que llegan al mismo lugar, pues ya puedo poner el número, ¿no? O sea, no tengo que hacer los dos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Un poco más interesante. ¿Alcanzan a ver de casa? ¿No me comí la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, mi, sí se ve bien. Ya. ¿A quién no le apunté su participación? ¿Quién más participó de casa? Yo porque al ratito las anoto. ¿Alguien participó de casa? Yo, Fernanda Guajardo. Aquí más fácil ahorita. Ok, entonces aquí. A ver, ¿quién quiere aquí participar? ¿De atrás? ¿Nadie? ¿Ninguna de las tres? ¿Yo elijo? ¿Andrea? ¿Qué pasa? Obviamente nos están poniendo aquí 5. O sea, el 5 está aquí. Ese es el 5. Pero pues obviamente allá es una cosa y acá es otra. Entonces, si venimos por el 5 por el lado positivo, quiere decir que venimos de aquí. ¿Dónde acabamos? Infinito. Ajá, infinito. Esta lo dijo infinito. Pero bueno, ahora eso tú. Ajá, pero ¿hacia dónde? Ajá, entonces sería menos infinito. ¿Sí? Y entonces, ¿este existe o no existe? ¿Son iguales? No, son diferentes. Entonces, no existe. O sea, si el signo es diferente también, aunque el número sea el mismo, no existe. No. Ok. ¿No? O sea, si yo llego acá a menos 5 y allá a más 5, no es lo mismo. No es lo mismo que yo te deba 5 que tú me debas 5, ¿no?
O que tenga 5, ¿verdad? Sí. Acuérdense que los negativos es como si yo debiera. O sea, los negativos representan como una deuda. O sea, me faltan 5. Son 5 que no tengo. Entonces, nunca va a ser igual un menos 5 que un 5. O sea, menos 5 es debo, 5 es tengo. Entonces, bueno. O 5 es como me falta también. Los negativos a veces es me falta para llegar, me falta para alcanzar cierto punto. Bueno, ¿alguna otra duda de este? ¿No? ¿Está tranquilo? ¿No, Andrea? ¿Ya qué te pedas para no confundir? ¿Eh? Ávila. Bueno, que ahí lo cambia. Ya que dice. Con la que sí. Okay. ¿Quién más no ha participado? A ver, ahí en la casa. El de menos 10. ¿Alguien? ¿Alguien? Miguel Ángel no está allá. Mande, maestra. A ver, Miguel Ángel, el primero. Gracias, Aaron. Déjame ver si alguien más participa. El menos 10. Menos 10. Ajá. El menos 10, ¿cuál es mi límite? Aquí está el menos 10. Sí. ¿A dónde? Ajá. Si vengo por acá y vengo por acá, llego al mismo punto. ¿Qué punto es? Ese sería el menos 5. ¿No? Está. ¿Sí? Sí. El que sigue. El 0. Ok. El 0 es interesante porque se parte. ¿Sí? Entonces el 0, si llego del lado negativo, si llego del lado negativo, ¿a dónde llego? A 5. 5. Ajá. Y si llego del lado positivo, no lo puedo rayar aquí, pero llego acá. ¿A dónde llego? Ahí es que no veo, maestra. Es acá arriba. Es como el 10. Ok. Entonces sería como 10. ¿No? Ajá. Y entonces, ¿este y este son iguales? No. Entonces, ¿este? Entonces sí. Sí, pues el sin signo, ¿existe o no existe? No es positivo. No, no existe. Ajá. Perdón, no existe. Ujú. ¿Sí? O sea, porque no son iguales. Así de simple. ¿Ok? Muy bien, Miguel Ángel. Ok, y los otros, pues los otros no se parte la gráfica, entonces, pues ahí, el 5, el 10, el 10, el 10. Nos llegamos al mismo punto. ¿Alguna duda de este? No. Mande. ¿No? ¿Nada? Ok. Bueno. Ok, el lunes voy a empezar a ver estos. Me voy a pasar ahorita los de límites al infinito, que están más sencillos. Porque estos tenemos que ver las reglas, pues para traerme muchos ejemplos para hacer eso. Entonces, hay que ver los conjugados. Pero ahorita por lo pronto vamos a aventarnos los límites al infinito, que están más tranquilos. Las reglas de límites al infinito. Ok, los límites del infinito tienen reglas muy definidas. Y me dicen, si el exponente mayor se encuentra en el numerador, y no existe. El límite, esto aclárenlo,
Yo en su formulario se los puse, pero si no, Y no existe, o la asíntota no existe, pero el límite es infinito. ¿Sí? Que luego a veces les preguntan la asíntota y a veces les preguntan cuánto vale el límite. El límite es infinito, la y o la asíntota no existe. Luego, si el exponente mayor está en el denominador, y no existe y el límite es 0. Si son iguales, ambas funciones tienen el mismo grado, entonces se dividen los coeficientes principales. ¿Sí? Ya tienen que checar los exponentes. Ahora, vamos a ver esto. En ejemplo, déjenme pasar para acá a este lado, pues ahí se puede dejar esto y en la casa pues, busquen esa página 44, para que los tengan ahí presente y vamos a ver los ejemplos. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? O sea, como si usted me habla chino. Identifique si el numerador y el numerador, y que si el exponente, y que si el límite, y que sí. Ok, bueno. ¿Qué pasa? Si tenemos un límite, cuando x tiende a infinito, de x cuadrada más 5 entre 3. El exponente, vamos a checar todos los exponentes. Aquí tenemos 2. Este es 2 y este no se ve, pero es 1. El exponente mayor en este caso está arriba, pues está en el numerador. Es el primer caso. El exponente mayor se encuentra en el numerador. Entonces aquí, simple y sencillamente, simple. Así es simple. Vamos a hacer lo contrario. Ahora está acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a buscar los exponentes, van a ver cuál es el mayor de arriba, cuál es el mayor de abajo, cuál es el mayor del numerador, cuál es el mayor del denominador. Identifican dónde está y dependiendo de eso es infinito, pues 0. Ahora, ¿qué pasa si son iguales? ¿Dónde puede ser? Son iguales. No me dijo qué hacer si son iguales. Ok, si son iguales, pues voy a tomar los coeficientes principales. O sea, a ver, este es el mayor. ¿Qué número le acompaña? ¿Qué número le acompaña? 3, 1, 3. Los límites al infinito son muy fáciles, chicos. Entonces, apréndase nada más eso. O sea, voy a tener infinito, voy a tener 0 o voy a tener los coeficientes principales. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo viene aquí. Entonces, primero,
Lo voy copiando acá, vamos a ir haciendo. Unos 2 ejemplos más y ya pasamos a eso para participación. Numerador, ¿cuál es mi exponente mayor? En el denominador 4, En el denominador el 4 y en el numerador 2. 3. 2. 3. 3. ¿Sí, chicos? Chequen bien, típico, que nos ponen en desorden, o sea, no tiene por qué estar ordenado. Usualmente nosotros si lo hacemos, lo ordenamos, ¿verdad? Ponemos primero, pero siempre busquen cuál es el mayor. Porque puede que esté al final, puede que esté en medio, como en este caso. Entonces, nada más búsquenlo. Ahora sí. ¿El mayor dónde está? Abajo. Entonces, ¿qué me queda? 0. Sí, simple. Sigue. Exponente mayor en el numerador, arriba. 5. Y en el denominador, abajo. 5. Son iguales. ¿Qué me queda? 1. ¿No? ¿Qué me queda? ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan a este? ¿Qué es el número que acompaña? 5 y 7. Déjalo que conteste también. Ajá. 5 y 7. Entonces, ¿cómo me queda? 12. ¿Cómo? Ah, estoy restando esos dos. No. Nada más ponlos. 5, Ah, 7. 7. Ya. ¿Nombre? Enrique. 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 Así de simple. Tomas los números o los coeficientes que acompañen y esa es tu respuesta. Pero los coeficientes que acompañan al exponente, no me van a agarrar este, ni este, ni este, o sea, los que acompañan, ¿se fijan? ¿Sí? O sea, los coeficientes principales, que los coeficientes principales son los que acompañan al de la variable de exponente mayor. Esa también es pregunta de examen. ¿Cuál es el coeficiente principal? Y luego lo sacan más. Está bien fácil, literal, nada más es, a ver, es el 5. ¿Sí? Pues también es pregunta típica de examen. ¿Cuál es el coeficiente principal? Tenemos las bases. Bueno, ok. ¿Cuál otro? Han participado. Jacqueline. Entonces, Andrea y Jacqueline, ¿verdad? ¿O cómo te llamas? Andrea. No, la que te lo di. Vanessa. Vanessa. Perdón, Vanessa Torres, ¿verdad? Sí, perdón. Pero bueno, ahí voy. Al final se metía cuando me los aprende, pero... Aquí en este caso, ¿qué queda? ¿Dónde está mi exponente mayor? El 8. ¿Y abajo? 4. Entonces, el mayor está en el numerador. Entonces, ¿qué me queda? ¿Sí? Simple, sencillo, chicos. Los límites en infinito son de los más fáciles. Bueno, entonces,
Para participación, ¿quién falta participar? Bueno, ya quedó. Vanessa Torres. A ver, en la casa, el primero, ¿qué me queda? ¿Quién quiere participar en la casa? Sí, si no, ahorita no. Miss, no se ve. Es que se fija, perdón. Díganme. Yo puedo hacer el de profe. Ok, ahorita que llegue mi. Ahí se ve bien, a ver, déjame poner. ¿Ahí se ve bien? ¿En la casa? ¿Sí? No. ¿No? ¿No se ve? ¿Más para arriba? ¿Ahí? Sí, Sí, ahí profe. ya se ve mejor. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces el primero, ¿quién dijo yo de la casa? ¿No? Bueno, aquí Aaron. Yo, Miss, yo lo hago. A ver, vale. Primero, ¿qué queda? Pues como comparten 1 y 1 sería ¿Mm? A entre B, ¿no? Ajá, o sea, sería exacto. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1. Espérate, porque aquí está negativo. Ajá. Entonces me quedaría menos 1. Ok. ¿Sí? Acuérdense que va a con todo y signo. Tengan cuidado. ¿Ok? Ok, ¿quién participó? ¿Anotar? Devani, Miss. Devani. Ok. A ver, Benjamín, ahora sí. Es infinito. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues mi exponente mayor está aquí arriba, ¿no? En mi numerador. Ujú. ¿Y quién lo quería hacer? ¿Ese? Yo, Miss. ¿Qué me queda? 0. 0. ¿Nombre? Giovanna. También. Ok, ¿quién más falta participar? Ajá. Es 4 sobre 8. Ajá, exacto. 4 sobre 8, pero a ver, si va con signos, seguro que es 4 sobre 8. Menos 4. Menos 4, ¿sí? Y ya eso lo puedo simplificar y darle un medio, ¿verdad? Menos un medio. Pero, bueno, si no, esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Nombre? Arturo. Ok, ¿qué pasa con este, chicos? Primero tenemos que acomodarlo. ¿Por qué? Porque no están todos sobre el mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este está sobre 1, una fracción. Acuérdense que para cuando tengo una fracción, si yo quiero obtener así, pues es A, B, así. Este está sobre X, X, Y. Entonces es este por este y este por este. Entonces aquí me queda XY, AY, BX. ¿Sí? Eso es para fracciones, por si no se acordaba. ¿Okay? Este por este, entonces. Este por este, X cuadrada. Este por este, 3.
Pues ahora sí que está acomodado así. ¿A qué me da? ¿Dónde está mi numerador, mi exponente mayor? ¿El numerador? ¿Eh? Es infinito, ajá. ¿Por qué? Porque acá está mi exponente mayor. ¿Sí? Ya que está acomodado lo puedo visualizar. ¿Nombre? ¿Qué pasa? Ah, bien. Andrea González. Ariel. ¿Ariel? Ania. Ah, Ania. Sí. Me vaya nada más como lista. Y me quedo para en la asesoría. Y le seguimos el lunes con esto de las asíntocas verticales. Ya que checamos que ya todo el mundo está en el grupo que tiene que estar. Ok, Andrea, Ávila. Aarón. Presente. Ana Karen. Presente. Enrique. Presente. Ania. Tú ya estás en el otro grupo, ¿verdad, Ania? Sí, ya te había cambiado. Es que aquí no se ha cambiado. Según me había mandado algo, pero no. Fernanda. Fernanda, Presente. ¿por qué estás en la casa? Es que pensé que había examen rápido. Presente. Fabiola. Rolando. Emilio. Sabrina. Benjamín. Sabrina Vanessa. Y Vanessa. Ok. Y de la casa, Héctor. Presente. Carlos. Carlos Emanuel. ¿Ah? Luis Francisco. Presente. Miranda. Presente. Presente. Alondra. Presente. Giovanna. Presente. Sofía. Presente. Bien, Devani.
Presente. Dylan, Presente. Andrea Jacqueline, Presente. Natalia, Presente. bien, Nelson, aquí estaba. Sí. Miguel Ángel Presente. y Patricio. Presente. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, me quedo si alguien necesita asesoría o alguna cosa que quiera ver. Como quiera, continuamos con límites el lunes. Para el lunes les voy a dejar otra tarea, pero ya de lo de inversa. No la he subido, pero ahorita rato, mañana más tarde se la subo para que la puedan ver. Pues bueno, me quedo si alguien tiene duda, quiere que veamos algo. Si no, nos vemos el lunes. Ustedes, la mayor parte de casita, los demás que están en casita, aquí. De nada. Maestra, A ver, de la evidencia, el punto 4, ¿a qué se refiere? ahora. Es que no nos emocionó. Maestra, una pregunta. Sí, dime, Miguel Ángel, mande. Entonces, ¿la evidencia 1 para cuándo es? Ese es para hoy. Y está difícil. Pues yo creo que no, pero bueno. Entonces ya nos vemos el lunes presencial, ¿verdad? Sí, Miguel Ángel, tú tienes que venir presencial. Ok, Ok. la de esta, el punto 4, se refiere a sacar la ecuación. Es una ecuación de función lineal. Entonces aquí te están dando los dos puntos, te están pidiendo que obtengas la ecuación. Obviamente pues tú la puedes obtener de manera... ¿Aquí se ve? Es que no sé dónde está el pizarrón. ¿Sí? ¿Aquí se está viendo ahorita? No, no se ve, pero creo que No, ya, no se ya ve. me acordé de cuál es. Sí, o sea, haz de cuenta que la puedes sacar como y igual a mx más b. Sí, ya me acordé entonces. Déjame te comparto aquí la presentación. Entonces aquí. Bueno, o sea, es la de y igual a mx más b. Entonces, y obviamente ya nada más la pones en esta forma, despejando, pero es lo mismo. ¿No se puede también sacar con la de y menos y1 es igual a y2 menos Ah, sí, y1? sí, la ¿Sí? sacar con y menos y1 igual a m por... Bueno, aquí le ponen y0, pues. X menos x0. O sea, aquí sustituye los dos puntos y saca los... Bueno, aquí tienes que sacar la pendiente, obviamente, primero. Ya luego puedes usar esta o puedes usar esta para sacar la B. Y ya con eso, pues ya nada más luego despejas. O sea, obviamente, si tienes este formato, pues está así. Y si lo despejas, pues te va a quedar y menos mx, por ejemplo, menos b igual 0. ¿Verdad? Miss, ¿qué fórmula se utiliza para el número 5? Bueno, para el 5, a ver, pues dime para el 5, ¿es lineal o es exponencial? ¿Se te cobra un gasto fijo
ya sea de 200 o si le agregas esto, y luego 8 por cada llamada. Entonces, ¿es lineal o es exponencial? Es lineal, ¿no, mi? Ajá, entonces pues usas estas mismas que acabamos de poner. Sí, porque es Ok, lineal. ok. Miss, en el punto, ¿cuál eran? ¿4? Ah, 3, perdón, 3. La fórmula para dominios, ¿en qué tema estaba? La de dominio es el tema 3, creo. 3, ok. 3 o 4. Ok. De dominios es lo que te limita. Acuérdate que las raíces no pueden ser reactivas y lo que esté abajo en el numerador no puede ser, digo, en el denominador no puede ser 0. Ok. Entonces esta, por ejemplo, no puede ser ni 0 ni negativa. Entonces acuérdate, checas lo que te lo hace 0 y luego todo lo que te lo haga negativo, pues tampoco. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran que veamos? Miss, yo tengo unas dudas, pero o sea, como que de algunos datos, no se lo puedo preguntar ahorita en privado. Sí. O sea, de quedar, ya no sé qué. Es que no entiendo. Es que, o sea, por ejemplo, yo ya hice mi evidencia, pero tengo dudas en 3 puntos y en uno es sobre lo que puse, entonces Ok. quería preguntárselo ahorita. ¿Alguna duda en general? ¿Vale? En general así digo, si no ya para ir para los específicos. ¿No? Ande. ¿No? En el punto 2, en los productos notables, pues esta es una cuadrática y sí, pues tienes que sacarle sus factores. Ajá. Puedes usar la fórmula general o puedes usar o sacarlos ahí si encuentras los números que multiplicados te dan 4 y menos 3 y todo. Pues hay que sacarle los factores, entonces puedes hacerlo si quieres con la fórmula general o puedes hacerlo pues así de que sacan los números, los factores de y los de y estos multiplicados te den el de aquí en medio. Nada. ¿Alguien más algo general? ¿Nelson? Sí. Sobre el tema de aplicar. Es que al principio no entendí, ya los siguientes sí los entendí, pero al inicio me... Lo de la gráfica. Ajá. Sí. ¿Quién lo puede explicar? Por favor? Claro. Ok. ¿Qué pasa? O sea, si yo quiero sacar el límite de un punto, vamos por ejemplo aquí, menos 15. ¿Sí? Menos 15 te van a dar el de y, entonces por ejemplo es el límite cuando x tiende a menos 15 por el positivo. ¿Qué significa positivo? Que vengo de acá, del positivo. ¿Sí? O sea, ¿dónde están los positivos? De este lado. ¿Dónde están los negativos? De este lado. Entonces, si yo vengo por acá, vengo siguiendo la gráfica, llego al menos 15, ¿a qué punto llegué? Me quedan menos 10. Si vengo por acá, llegué al menos 10. Ahora, si vengo por el otro lado, Igual a menos 10. ¿no? Entonces, cuando son iguales, el límite, cuando x tiende a 15, menos 15, sin signo, ¿a qué me queda? Menos 10. Menos 10. Ok, entonces eso es, en cualquier caso, aunque no se divida la gráfica. Pero ¿qué pasa? Aquí en este punto, la gráfica se divide. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo de un lado,
voy a llegar a un lugar y si vengo de